El siglo agonizaba. Las aguas del Bío se ensombrecían al paso del tiempo, y el aire del sur parecía más denso, cargado de un silencio que precedía a la tormenta. Desde las ruinas de las viejas ciudades y los fuertes ennegrecidos por el humo, se extendía un murmullo antiguo. La tierra aún respiraba guerra. Hacía ya más de 20 años desde que el eco de Lautaro había estremecido los valles del sur. Su gesta había encendido una llama imposible de apagar. Y aunque los españoles habían proclamado su victoria, la verdad era otra. En cada rehué, en cada fogón mapuche, el recuerdo del joven Toki vivía como una promesa pendiente. Volveremos cuando el tiempo sea propicio, decían los ancianos mirando hacia las montañas. Ese tiempo estaba por llegar. Después de 1575, el reino de Chile era un territorio dividido entre la ilusión del dominio y la realidad del desgaste. En Santiago, los gobernadores se sucedían como estaciones fugaces. Uno tras otro intentaba apaciguar una guerra que se desangraba sin gloria ni recompensa. El oro prometido por Valdivia nunca apareció. Los campos se empobrecían, las rutas eran trampas de barro, y los soldados vivían más del miedo que del botín. En los fuertes del sur, Purén, Arauco, Tucapel, la vida era una mezcla de penitencia y locura. La lluvia caía sin descanso, los víveres escaseaban, y los hombres dormían con el arcabuz al alcance de la mano. Las noches se llenaban de ruidos extraños, ramas quebradas, aullidos, susurros que parecían venir del bosque mismo. Algunos decían que eran los Ngen, los espíritus guardianes de la naturaleza, observando a los intrusos. Otros aseguraban que eran los pasos de los mapuches, invisibles, vigilando desde la espesura. Entretanto, los misioneros trataban de sembrar fe en medio del miedo. Hablaban de salvación y de misericordia, pero los soldados solo pensaban en sobrevivir. Las enfermedades diezmaban los destacamentos y el hambre hacía que muchos desertaran hacia el norte o se mezclaran con los nativos. La frontera se volvía una línea borrosa entre dos mundos que ya empezaban a mezclarse sin entenderse del todo. En las tierras mapuches, mientras tanto, se gestaba otra historia. El pueblo, golpeado y disperso, comenzaba a reagruparse bajo el consejo de los loncos. El espíritu de los antiguos toquis, Lautaro, Caupolicán, Galvarino, era invocado en las ceremonias secretas. Las machis hablaban de señales en los cielos, estrellas que cambiaban de curso, truenos sin tormenta, presagios que anunciaban el renacer de la resistencia. La tierra pedía equilibrio, decían, y los hombres, cansados del sometimiento, estaban dispuestos a devolvérselo. En medio de ese clima de presagio, surgió la figura del Toki Paiyamaku, el sabio estratega que veía en los sueños los designios de la guerra. De hablar pausado y mirada penetrante, era más estratega que guerrero, más sabio que impulsivo. Bajo su guía, los distintos Lof comenzaron a coordinarse con una precisión nunca antes vista. A su lado se alzaban dos jóvenes jefes que el tiempo convertiría en leyenda, Pelantarú y Anganamón. Pelantarú era como el río, constante, calculador, paciente, un guerrero experimentado, astuto y silencioso que aprendió las tácticas de los españoles combatiéndolos durante años. Anganamón, en cambio, de espíritu indómito, era tempestad pura, capaz de encender una batalla con una sola mirada. Entre los tres tejieron una alianza basada en la astucia y la esperanza. Su objetivo no era solo vengar a los caídos, sino liberar el Wallmapu, devolver el equilibrio roto. Ellos comprenden que la fuerza del Mapu, la tierra, no ha sido derrotada, que la unión, tan difícil en un pueblo acostumbrado a la autonomía, es la única vía para recobrar la dignidad perdida. El tiempo ha pasado y la tierra del sur respira una calma tensa. Son los años que siguen al desgaste de la Gran Guerra. Desde los valles del Itata hasta los bosques espesos del Bío,
la frontera ha vuelto a ser un territorio incierto, un espacio donde el viento susurra nombres antiguos y los espíritus parecen caminar entre los hombres. Han transcurrido casi 4 décadas desde la muerte de Lautaro y la caída de sus primeros sucesores. Pero el fuego que él encendió, el sueño de un pueblo libre, sigue ardiendo bajo las cenizas. Los españoles, por su parte, han fundado ciudades, levantado iglesias, erigido fuertes. Sienten que la conquista ya está consolidada. Pero lo que no ven o no quieren ver es que bajo la tierra húmeda del sur, la raíz mapuche continúa viva, creciendo en silencio. En los años que preceden a 1598, la llamada Frontera de Arauco es un lugar de contrastes, fértiles campos de trigo cultivados por los encomenderos y extensos bosques donde la niebla y la humedad se confunden con la respiración de los Ngen, los espíritus guardianes de la naturaleza. Los colonos españoles se sienten seguros tras sus palizadas y guarniciones, pero los capitanes más viejos, los que aún recuerdan los nombres de Lautaro, Caupolicán y Pelantaru, saben que esa tranquilidad es frágil. En las reducciones, los misioneros intentan convencer a los loncos de aceptar la paz cristiana, mientras el trueque y los matrimonios mixtos van entrelazando lentamente 2 mundos. Sin embargo, bajo esa superficie de aparente entendimiento crece una tensión invisible. Los mapuches observan cómo sus tierras se reducen, cómo los fuertes se multiplican, cómo los jóvenes son llevados a trabajar como mitayos. La palabra libertad comienza a resonar nuevamente entre los regüés, y con ella los tambores. Mientras los mapuches preparaban su resurgir, en Santiago la política se enredaba en intrigas. El virrey del Perú enviaba órdenes confusas. Unas veces pedía avanzar sobre Arauco, otras exigía negociar la paz. Los gobernadores, atrapados entre la ambición y la impotencia, se sucedían en un ciclo de fracasos. Pedro de Villagra, Rodrigo de Quiroga, Bravo de Saravia, Ruiz de Gamboa, cada uno prometía una nueva estrategia, y todos terminaban igual, con las ciudades ardiendo bajo la lluvia. Hasta que llegó Martín Óñez de Loyola, nieto del hermano de San Ignacio, provenía de una familia de santos y guerreros. Su vida había estado marcada por la disciplina y la fe. Había servido en el Perú, donde se casó con Beatriz Claracoya, hija del último inca de Vilcabamba, uniendo en su linaje la sangre europea y la del sol andino. En su mente, Chile debía ser no solo conquistado, sino también redimido. Creía en la palabra, en la cruz, en el diálogo, y aunque su intención era noble, la Tierra del Sur no perdonaba la ingenuidad. Durante su gobierno intentó imponer la paz con firmeza y cortesía. Convocó parlamentos, ofreció perdones y soñó con fundar nuevas ciudades donde convivieran ambas razas. Pero mientras él hablaba de reconciliación, en las profundidades del bosque se escuchaba otro tipo de oración, la del tambor del regüe, el llamado Anguillatún de guerra. El verano de 1598 llegó ardiente, luminoso, engañoso. Los campos de trigo ondeaban cerca de Angol y el aire traía olor a resina. Loyola decidió viajar al sur para inspeccionar los fuertes y asegurar alianzas con caciques que creía amigos. Lo acompañaban unos 50 hombres, sacerdotes, mestizos y soldados de confianza. Avanzaron entre colinas cubiertas de helechos, cruzaron ríos traicioneros y descansaron bajo el rumor de los coigües. Los días eran largos, las noches húmedas. El gobernador hablaba con optimismo. Creía que el peligro había pasado, pero en los bosques los ojos vigilaban. Pelantaru seguía cada paso del convoy. Conocía el terreno palmo a palmo y sabía que la confianza española era su mejor aliada. Durante días los observaron hasta que el momento fue propicio. El 23 de diciembre de 1598, al caer la tarde, Loyola decidió detenerse en un pequeño valle junto al río Lumaco.
en un lugar que los mapuches llamaban Curalaba, la piedra del agua. Los días previos se comenta entre murmullos que la zona no es segura, que los toquis se están moviendo otra vez. Pero el gobernador no escucha. La fe en su propia suerte lo protege más que las corazas. Montaron el campamento, rezaron, comieron charqui. El gobernador contempló el crepúsculo y escribió en su diario: la paz está cerca. Esa sería su última palabra escrita. A lo lejos, entre la espesura, los mapuches observan. Han preparado el terreno durante semanas. Bayamachu ha convocado un Ayyarewe, una gran asamblea, donde los toquis juran venganza sobre las tumbas profanadas de sus antepasados. Pelantaru ha dispuesto centenares de guerreros en los bosques cercanos y Anganamón, impaciente, espera la señal. Los hombres pintan sus rostros con barro y ceniza, atan plumas de traro en sus cabelleras y cubren sus cuerpos con mantos oscuros. En sus miradas brilla una determinación antigua, la del pueblo que no se rinde. El sol cae sobre los cerros y el aire se vuelve denso. Los españoles hacen alto junto a un arroyo, cansados, descargan los caballos, encienden fogatas, preparan la cena. Nadie imagina que los árboles los están observando. A medianoche, cuando la última voz se apaga y el sueño los vence, el bosque se llena de murmullos. Primero un susurro, luego un rugido. Desde la oscuridad, cientos de figuras emergen como espectros. Las trutrucas resuenan, los gritos de guerra cortan el silencio y el fuego ilumina los rostros pintados. Los españoles apenas alcanzan a empuñar sus armas. La emboscada es total. Los caballos se desbocaron, los arcabuces fallaron y los gritos se confundieron con el estruendo del fuego. Loyola intentó ordenar a sus hombres, pero fue en vano. Una lanza lo alcanzó en el pecho y cayó de rodillas sobre la hierba mojada. Dicen que antes de morir levantó la vista al cielo, murmurando el nombre de su esposa. Después, la oscuridad lo envolvió. En cuestión de minutos, todo termina. Al amanecer, el valle estaba en silencio. El río corría teñido de rojo y las armas yacían dispersas entre las piedras. Los sobrevivientes huyeron hacia Angol con la noticia. El gobernador había muerto y con él la autoridad del reino en el sur. El símbolo del poder imperial ha sido destruido en medio de la selva. Esa noche, los mapuches entienden que no solo han ganado una batalla, han encendido nuevamente la llama de la libertad. La respuesta mapuche fue fulminante. Durante semanas, las comunidades se levantaron como un solo cuerpo. Cuando la noticia llega a Concepción, el miedo se propaga como fuego entre los campos. Los colonos abandonan sus haciendas, las ciudades arden, las guarniciones son atacadas una a una. En pocas semanas, las 7 ciudades del sur, Valdivia, Osorno, La Imperial, Villarrica, Angol, Santa Cruz y Cañete, caen una tras otra. La frontera retrocedió cientos de kilómetros. Las mujeres, los ancianos y los niños abandonaron sus hogares, las iglesias fueron saqueadas, los estandartes reales arrojados al barro. Chile entero tembló bajo la magnitud de lo ocurrido. Es el desastre de Curalaba, pero también el renacer del Wallmapu. Por primera vez en décadas, el territorio mapuche vuelve a ser libre hasta el Biobío. Las mujeres entonan cantos antiguos. Los niños crecen escuchando los nombres de Lautaro y Pelantaru, y los ancianos aseguran que los espíritus de los antepasados caminan nuevamente por los bosques. Para los españoles, en cambio, comienza una larga noche. Los supervivientes se refugian en los fuertes del norte. Los misioneros escriben cartas desesperadas pidiendo refuerzos desde Lima. El virrey del Perú, alarmado, envía tropas y provisiones, pero los caminos están cortados y los mensajes se pierden entre los vientos del sur. A pesar del horror, el desastre trae también un extraño equilibrio. El imperio,
acostumbrado a la expansión, se ve obligado a replegarse y reconocer, aunque sea tácitamente, la autonomía de los mapuches al sur del Biobío. Se inicia así un nuevo periodo, el reordenamiento colonial, donde las fronteras se vuelven difusas, los intercambios se hacen constantes y las relaciones humanas empiezan a tejerse entre el miedo y la necesidad mutua. En los años venideros, los parlamentos, reuniones de paz entre toquis y gobernadores, serán el intento más humano de construir un entendimiento. Pero en el corazón de ambos pueblos late aún la memoria de la sangre. Más allá del desastre, aquella noche marcó un punto de inflexión. Por primera vez, los españoles comprendieron que la guerra no podía ganarse solo con pólvora. Los mapuches, por su parte, demostraron que la dignidad era un fuego imposible de apagar. Desde las cenizas de Curalaba surgió un nuevo equilibrio. El sur quedó libre y en esa libertad floreció una nueva etapa, la de los parlamentos, las treguas, los pactos. Por siglos, el Biobío sería la línea viva entre dos mundos que, sin mezclarse del todo, aprendieron a respetarse en la distancia. Y así, mientras el siglo XVI se apagaba, Chile renacía. El imperio había caído en la oscuridad de la selva, pero de su ruina emergía un país que aprendería a ser frontera, mezcla y memoria. Los dioses antiguos y el dios nuevo seguían observando desde el firmamento, como si esperaran ver si esta vez la historia sería distinta. Porque la noche de Curalaba no fue solo el fin de un imperio, fue el comienzo de una nación. El amanecer tras Curalaba no fue un triunfo absoluto ni una derrota total, fue más bien el inicio de un nuevo equilibrio. En los cerros del sur, la bruma cubre los campos donde alguna vez ardieron los fuertes españoles. Entre los árboles, el viento parece repetir un nombre: Pelantaru, Pelantarú. Y en la distancia, los ríos siguen fluyendo hacia el mar, llevando consigo las historias que el tiempo no logra borrar. Porque hay batallas que no se ganan ni se pierden, solo se recuerdan. Y en el recuerdo, los pueblos se reconocen. Si este capítulo te conmovió, si sentiste el peso del silencio y la voz de la tierra, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de este momento crucial. ¿Curalaba fue una victoria, una tragedia o un renacimiento? Y acompáñanos en el próximo episodio, donde la guerra dará paso a algo inesperado. Los parlamentos del sur, diplomacia, resistencia y mestizaje en el nuevo Chile colonial. Porque la historia de un pueblo no termina con la batalla, apenas comienza con su memoria.